bendiciones, hijos de Dios, un capítulo más del programa La Novia Habla. Hoy nos encontramos en el barrio Villendem, donde se encuentra ubicado el tabernáculo El Ángel del Señor. ¿Qué estamos haciendo aquí? Se preguntarán. Estamos aquí para entrevistar al pastor de ese tabernáculo, que está moviendo las redes sociales con sus predicaciones. Y esto nos ha llamado mucho la atención. Por eso estamos aquí en esta tarde para conocer a este gran siervo de Dios. Ustedes no se aparten y acompáñenme a conocerle. Y él mismo constituyó a algunos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Shalom y bendiciones, hijos de Dios. Como les hemos dicho al inicio, ya nos encontramos con el reverendo pastor Pascual Mico, pastor del tabernáculo El Ángel del Señor. Shalom, reverendo. Shalom y Dios les bendiga. Para nosotros es un honor y un privilegio estar en esta tarde con usted. Sabemos que usted es un hombre muy ocupado, mas ha tenido ese detalle de ofrecernos unos minutos de su tiempo. Por eso le agradecemos de corazón. Ok, muchas gracias. Ha habido gente, hombres y mujeres que han venido a ti con problemas complicados y que han aliado la solución o a la sanidad de sus casos. Y nos hacemos la pregunta: ¿por qué usted no se deja ver más? O sea, nos referimos a la popularidad. Ok, muchas gracias y buenas tardes a toda la audiencia. En primer lugar, decirles que yo creo que Jesús hace su propia publicidad. Entonces, como dice nuestra sana doctrina, el profeta de Dios William Marion Branham nos enseña que tres cosas son las que pueden arruinar o matar el ministerio de un pastor. De entre las tres cosas está la popularidad, el hecho de ser popular, y esto siempre ha arruinado muchos ministerios. Jesús en su día no fue popular. La Biblia dice que ni siquiera la tercera parte de la población en Jerusalén, en Israel, no supieron de la existencia de Jesús. Entonces, él no fue popular. También hemos percatado que sus predicaciones realmente están moviendo las redes sociales. Por eso queremos saber cuándo fue que inició su ministerio o su llamamiento, su comisión. Ok, empiezo el trabajo de predicador desde el año 2000. Del año 2000 son ya unos 26 años. Y en cuanto al ministerio donde hoy estoy ejerciendo, es del año 2018. Vale, es un largo recorrido hablar de mi llamamiento. Esto parte desde mi nacimiento. Nací bajo una gracia especial, y como me dijo mi madre, que en su seno familiar ella había perdido a muchos hijos, y cuando llegó mi tiempo para nacer, ella vio la aparición de un ángel, de un señor que le aparece en los sueños y la presenta un niño envuelto dentro de una bola, y le dice que te he traído ese regalo envuelto porque será un gran hombre de Dios, va a ser un sabio, un gran predicador de la palabra. Y mi madre en aquella época era una católica, porque su papá, que era mi abuelo materno, él era un catequista de esos antiguos. Y cuando mi madre se puso a rezar, dijo: el Padre nuestro que estás en los cielos. Y cuando quiso llegar en Santa María es cuando el ángel le dice: no, ya has orado.
Entonces extienda las manos. Cuando ella extendió las manos, así ella recibió desde su corazón el regalo. Meses después ella se quedó preñada y así el niño nace. Y cuando el bebé nació, en los primeros momentos cuando empecé a pronunciar las primeras palabras, lo que siempre decía era: seré el Padre Paz. Y muchos pensaban que iba a ser un sacerdote exorcista, con que en aquel entonces no sabíamos de la existencia de Cristo, sino éramos una familia netamente católica. Uno como yo, de pequeño, crecí en una comunidad cristiana en el obispado de Bata, llamada Verbum Dei, y de ahí es cuando el Señor me había llamado y acepté a Cristo. Esto ya data ya 95, si no mal me acuerdo, y a los 17, 18 años empecé a predicar el Evangelio. Y hablando de este llamamiento, estando donde vivíamos en Biendem, en la casa de mi tío, cuando en la iglesia de mi pastor tuvimos un pequeño problema de la separación matrimonial de mi pastor con su esposa, y se necesitaba alguien que tenía que predicar en la iglesia, y el pastor quería eso porque ya había visto, ya tenía en conocimiento que yo soy un ministro, pero que todavía no había entrado en el ejercicio. Es cuando un sueño me veo en la calle comiendo en el basurero y todo eso, y la voz me dice: esto te haré si rechazas el servirme, si te dejaré loco si no aceptas hacer mi trabajo. Es cuando salí de Biendem a las 5 de la madrugada para pillar a mi pastor en su residencia, esto en California, justo en el año 2000, cuando él trabajaba en la fábrica de cemento Abayac del puerto de Bata. Le expuse el caso y el hombre de Dios me programó un martes por la tarde, y la primera vez que yo subo en el púlpito es cuando aparece el mismo Señor que apareció a mi madre. Le veo justo frente a mí, y así yo entré en éxtasis y me empecé a predicar bajo la unción. Desde ese momento la cosa se arrancó así y hasta el día de hoy. ¿Y cuándo fue que tuviste su primera experiencia sobrenatural? Mi primera experiencia sobrenatural la tuve, no te podré decir precisamente cuántos años tenía, pero era todavía muy pequeño. Resultaba que cuando dormía en mi cama, en la habitación, siempre, en todas las noches, la mayoría de las noches, yo veía aparición de un hombre que venía físicamente, literalmente, y aparecía dentro de mi habitación. Y cuando llegaba, yo me quedaba tieso y me quedaba inconsciente, inmóvil, para mejor entendimiento. Me quedaba muy inmóvil, y así es cuando empecé a decir a mi madre de las cosas que estaba viviendo. Y ellos, siendo como gente que no entendían el mundo sobrenatural, pensaron del tema de la brujería, de alguien que me estaba iniciando, con que no era todo eso. Era la aparición del ángel del Señor que estaba viniendo a mí para introducirme en el campo de la palabra de Dios. Y empecé a tener visiones a temprana edad, muy pequeño. Podía ver la señal de la sombra oscura, la sombra negra sobre alguien que pronto va a morir. Podía ver de antemano la muerte de alguien, algo que hasta el día de hoy me sigue ocurriendo, pero raras veces, no me ocurre a menudo. Así es como he crecido con esa experiencia sobrenatural, pero sin entenderla. Todo ese tiempo yo no entendía lo que me estaba pasando, hasta el extremo que fui llevado varias veces en las curanderías, donde el sacerdote Ekwa, en aquel entonces padre Ekwa, que en paz descanse, el Mesam, que había, no sé, en Bangan en aquel entonces,
todo eso porque la familia no entendía realmente qué es lo que estaba pasando con su hijo, con que era un llamado que nadie entendía. Y hemos podido percatar que usted tiene varias fotos con la columna de fuego, con la aparición de la columna de fuego. Por eso nos gustaría saber qué opina usted de la columna de fuego y de la aparición de la columna de fuego en una iglesia del mensaje. Vale, mi opinión sobre la aparición de la columna de fuego en una iglesia del mensaje, yo soy de los que apoyan la declaración que dijo el hermano Branham, que este ángel, esta luz que me acompaña, es para vosotros, la iglesia. Lo que quiero entender que yo soy los que creen que William Branham no llevó a Dios en la tumba. Dios le utilizó y luego se fue a descansar, y nosotros como sus auxiliares, nosotros nos hemos quedado con la misma gracia, la misma experiencia. Por eso, para mí, la prueba real de que esa iglesia repite exactamente William Branham, las mismas señales, las mismas manifestaciones que acompañaron al hermano Branham, deben acompañar a este predicador. Si tal no es el caso, es que el que predica ahí no le está repitiendo exactamente. Porque repetir a alguien es como, lo voy a tomar como un pequeño ejemplo, cuando hacemos la instalación de luz, el cableado de una vivienda, la finalidad final, el objetivo final es que la luz tiene que encenderse, la corriente debe pasar. Entonces, si no hay luz, no hay corriente en esa instalación que se ha hecho, es porque el trabajo ha salido mal, o hay masa o chispa en alguna parte. Es lo mismo que noto en la predicación de un siervo de Dios. Si repite exactamente como manda la Biblia y como manda el profeta mensajero de esa edad, los mismos resultados tienen que verse en ese mismo ministerio. Esa es mi opinión sobre la columna de fuego en una iglesia, que yo creo que es real y es verdadera. ¿Por qué? Porque si el maestro, si el profeta mensajero, si el jefe del éxodo produjo algo, entonces sus auxiliares, llámese discípulos, también deben producir lo mismo. Y los años que llevas como ministro del Evangelio, ¿cuáles son los pros y los contras que has encontrado como pastor local de un tabernáculo? Vale, yo no lo llamaría problemas, lo llamaría las dificultades que encuentro en el trabajo ministerial. En primer lugar, veo que la gente, las ovejas, muchas veces no reconocen el trabajo pastoral, no reconocen ese trabajo. Muchas veces te reconocen cuando estás ahí, pero cuando llega un pequeño desentendimiento o no ha llegado a entender una cierta acción en la iglesia, el pastor se convierte en el peor enemigo, se sabotea su testimonio, injurias, calumnias y todo lo demás. Me encuentro en la iglesia, que es una institución llena de muchísimos problemas, porque gente con todas patologías espirituales llegan en la iglesia, y ahí hay que dar a cada uno su merecido para que al menos esté bien. Y el trabajo pastoral, muchas veces la gente te llevan a hacer cosas que realmente no están en el menú de la palabra de Dios. Entonces hay que tomar decisiones, y la toma de decisiones de un pastor muchas veces no suele caer a favor de todo el mundo. Yo he visto la iglesia es idéntica como un estado, como un ministerio gubernamental, como cualquier otra sociedad, porque hay de todo en la iglesia, y hay que construir, edificar personas para que sean gente el día de mañana. Quiero volver a hablar sobre ese tema, que queridos hermanos, la iglesia
el error de la iglesia es un error que te puede llevar al infierno, porque el error de un médico en el hospital te puede llevar a la muerte, sea la confusión de grupo sanguíneo, una sobredosis, una inyección que no tenían que dar, que practicarte, una operación que no ha triunfado. El resultado final es que el paciente va a perder la vida. El error de un maestro, de un profesor en clase, eso puede llevar a toda una generación un error académico. Mas el error de un pastor, de un ministro de culto, de verdad en el púlpito, hablando a la gente, conduciendo pueblos, este error te lleva no solo a la muerte, sino a la perdición eterna, que uno pierde su salvación. Entonces, las cosas buenas que encuentro en la iglesia, el pastor es el hermano más amado de una asamblea, de una asociación cristiana. Todo el mundo quiere hablar contigo, te quieren expresar cuánto te aman, cuánto te quieren. El pastor es de verdad el famoso de la iglesia, cositas así, y todo el mundo siente por ti. Cuando el pastor tiene un problema, cuando alguien está ahí, aunque no se lo haya pedido, cada uno siente guiado de contribuir al menos para resolver el problema del pastor. Entonces, muchas cosas son buenas las que un pastor vive en la iglesia, uno como yo que disfruto en la iglesia, del amor, del respeto, del cariño, de la consideración. La gente me presta atención cuando estoy hablando, si convoco llegan, y por eso de verdad lanzo una invitación, un llamamiento a todos los siervos de Dios que tengan muchísimo cuidado a la hora de dirigir a los pueblos que Dios ha puesto bajo nuestro cuidado, porque una cosa mala podemos incitar a la violencia, podemos incitar a cosas que pueden dañar muchas familias. Y no olviden que la ley de nuestro país, la ley fundamental de Guinea Ecuatorial, la ley del funcionamiento de las iglesias, defienden lo que es la familia. Entonces muchas veces muchas familias se han roto por las decisiones de los pastores en las iglesias, y también muchas familias se han reconciliado también por la obra del pastor en la iglesia. Por eso es una tarea que a mí me gusta, porque es vocacional. Desde el nacimiento lo tengo ahí y no quiero hacer otra cosa. Es un buen trabajo. Estamos viendo en nuestra sociedad que todos los días están levantándose profetas, pastores, pastoras. De hecho, quiero saber qué opina usted de los Efesios 4. ¿O es que se nace o se viene a hacer así al azar? Vale, en cuanto al levantamiento de los muchos profetas, yo me acuerdo una vez fui invitado en la radio televisión Azonga para tratar y abordar el mismo tema sobre la proliferación de muchos profetas en nuestra sociedad. Y yo veo el cumplimiento de la palabra. La Biblia dice en el libro de Mateo 24 que aparecerán falsos cristos y falsos profetas cuando en el tiempo del fin. Entonces, y sabéis que el diablo, cuando quiere confundir mentes, tiene que saturar el grupo, de donde el 20% de los siervos de Dios serán verdaderos con llamamiento y el 80% serán falsos. Entonces, para identificar eso, suele ser muy difícil identificar a un verdadero siervo de Dios. Por eso de ahí veis las prácticas que se hacen en las iglesias, el suministro de la sal en los cuerpos humanos por vía anal. Me van a disculpar porque la gente hace esas prácticas en las iglesias. El cuerpo humano no puede soportar esa dosis de sal. Por eso, en realidad, siervos de Dios deben tener muchísimo cuidado a la hora de practicar el acto profético. Muchísimo cuidado, porque esto puede contraer daños físicos
e incluso muertes en las personas que nosotros atendemos en la iglesia. Por esa proliferación y aumento de profetas y pastores y pastoras, esto ha causado muchísimo daño incluso en nuestra sociedad, no solamente la nuestra aquí en Guinea, en otras sociedades. Por eso ustedes observan que el gobierno día a día está haciendo el control. Anteriormente el gobierno respetaba y dejaba a la iglesia llevar su rol sin cuestionarlo, porque sabían que era un sector que llevaba gente con muchísima responsabilidad por cuanto se trata de siervos de Dios, que ellos son siervos de Dios, predicadores. Pero resulta que el diablo, al cumplir Mateo 24, añadiendo falsos cristos y falsos profetas en el gremio de los siervos de Dios, eso ha hecho que el gobierno se levante en contra de todo lo que es la actividad del pastoreo. Y en cuanto al nacimiento del ministerio de Efesios 4, sí, la Biblia dice que los dones y llamamientos son sin arrepentimiento. Uno nace para hacer algo. Por eso yo me acuerdo cuando ingresé en el antiguo magisterio para el tema de la docencia, uno de mis profesores ahí, me acuerdo el profesor de lengua, don Josué, que también es un reverendo de la iglesia presbiteriana, de la iglesia reformada, nos dijo: ¿quiénes quieren ser ricos aquí? Algunos levantaron las manos. Dijo: ok, para aquellos que quieren tener dinero, que quieren enriquecerse, os habéis confundido de lugar, porque aquí en la docencia no es para enriquecerse, es un trabajo vocacional. Aquí venís a formar a los que se van a enriquecer. Si uno de ellos te reconoce el día de mañana, tendrás un saludo, estás caminando a pie, te pueden poner, dar un dinerito, montar en un coche y todo eso. Lo que quiere decir, si uno quiere ser rico, que vaya a la hacienda, en minas y en otros sectores, quiero decir. Y ahora, en cuanto al pastoreo, uno debe nacer para hacer ese trabajo, para predicar. Porque el hecho de no tener esa vocación, por eso muchos cometen muchísimos errores. Uno con vocación no va a añadir ni va a quitar, solo va a hacer lo que dice la Biblia, lo que manda la palabra de Dios. El hecho de que uno no tiene esa vocación, por eso queremos impresionar a la gente añadiendo cosas que no tienen nada que ver con el pastoreo, que no tienen nada que ver con la iglesia, con la obra eclesial. Por eso debemos tener muchísimo cuidado. No se hace predicador, se nace. Por eso a lo largo del tiempo se manifiesta en tiempo que uno debe comenzar su trabajo del pastoreo. Por eso, queridos hermanos, de verdad invito a la población a dar a este colectivo el respeto que se merecen. Y por lo último, si usted tendrá otra pregunta, quiero lanzar un llamamiento a toda la juventud de nuestro país, Guinea Ecuatorial. De verdad, ustedes sois la futura generación de nuestro país. Lo que se está viviendo en nuestras ciudades, en nuestros pueblos, en nuestro país, es algo que Guinea nunca ha vivido. Guinea Ecuatorial no conoce lo que se llama violencia juvenil. No conocemos las agresiones. No conocemos el uso de los machetes, de las botellas rotas. Guinea era un país y es un país pacífico. Yo, como miembro de la iglesia, como siervo de Dios que soy, es mi deber llamarles de verdad a una alta, profunda reflexión, que ustedes van a ser padres el día de mañana. ¿Qué pasaría si ves a tu hijo macheteando a alguien frente a ti?
Esto no creo que es algo bueno. Eres hijo de Dios, no naciste para hacer daño a la gente. Es un mal espíritu que está haciendo ese trabajo. Tú eres una linda criatura que Dios ama. Jesús te ama. Y en ese momento te estoy invitando. De verdad, deposite las armas, deposite el machete, busque a Dios. Busque a Dios con todo corazón. Si has hecho daño a alguien, de verdad pida perdón a Dios y deje de hacer esto que sueles hacer. Duerma en tu casa de noche. No vayas de hogar en hogar, de casa en casa, de patio en patio, de propiedad en propiedad para saquear, para herir. Dios no está de acuerdo con eso. Mi pregunta sería, ¿dónde vas a pasar tu eternidad después de que la muerte te llegue a alcanzar? Si vas y mueres con esa historia de machetero, si mueres con esa historia de droga, si mueres con esa historia de terrorismo, si mueres con esa historia que vas fomentando rebelión contra lo que es el país, con lo que es el gobierno de nuestro país, Dios no quiere esto. Dios no está a favor de esto. Busque a Dios y arrepiéntete. Y por lo último, sabemos que el camino de Cristo no es un camino de rosas, que una vez que alguien acepta a Cristo va a sufrir pruebas y persecuciones. Y usted como líder, y como vemos en la Biblia que los líderes son los que más sufren ataques, son los que más sufren pruebas, y nos gustaría saber cuál ha sido la prueba más fuerte o más dura que has tenido a lo largo de tu vida cristiana. Son tantas pruebas las que he vivido. La prueba más grande para mí es cuando mi familia me habían rechazado. Las demás cosas son lo de menos. Es para mí la prueba más grande. Y donde ves que tus propios hermanos, primos, primas, tías, tíos, te ven ahí como si ya no eres de la familia. Simplemente porque no te han entendido, no te han comprendido, siendo que en realidad en mi corazón oro por ellos y les amo de corazón. He tenido una larga historia de pruebas, pero para mí fue la prueba más grande. Hay ciertas casas que de verdad llego, sientes que no estás bienvenido en ese lugar. Es la prueba más sobresaliente para mí. Las demás, hemos ido a predicar en tal sitio, la gente se han puesto rebelde contra nosotros, accidentes que nos han pasado aquí, no. Esto no es lo más importante. Todo ser humano quiere que los suyos le amen, le valoren, le llamen, pregunten por él, y que un día así, un domingo así, puedo pasear por las casas de mi gente, sentir que realmente tengo gente que me aman, que me vieron crecer. Pero cuando, aun queriendo acercarme, veo delante el rechazo. O sea que es la prueba más grande para mí, pero de todo corazón les amo a todos, a toda mi familia. De la primera línea, segunda línea, tercera línea, hasta los más lejanos, les amo a todos. Si tiene algo que decir a los seguidores, le ofrezco la palabra. Ok, muchas gracias. Lo que quiero decir a los televidentes, a nuestros espectadores, es que les invitamos a seguir nuestro canal. Es un canal rico en predicaciones y en enseñanzas. Y pedir a la opinión pública, de verdad, no nos ofenden los comentarios que ustedes ponen a la hora de seguir un video, una manifestación. Pero hagámoslo con muchísimo respeto. Con muchísimo respeto. Que el comentario vaya orientado en el sentido de preguntar para que te den explicaciones. Que el comentario no se oriente
como para criticar directamente, porque muchas veces con la tecla, con el dedo en la tecla para escribir un comentario ofensivo, Dios te puede castigar por ello. La Biblia dice, Jesús dice, a mí me podéis decir cualquier cosa, este pecado os será perdonado. Mas cuando el Espíritu Santo venga y opere en los hombres una palabra en contra, este pecado no será perdonado ni en ese siglo ni en el venidero. O sea, cuando vienes a escribir un comentario, por favor, querido hijo de Dios, se respeta a todo aquel que dice que sirve a Dios. Cuando caiga en sus errores como humano, eso también lo quiero dejar claro aquí, todo ser humano está sujeto a errar, tiende a errar. No se ha dicho que un siervo de Dios no vaya a cometer errores, mas cuando haya cometido su error, que sea tratado como persona que ha cometido el error, y que si es que se le tiene que castigar, que se le castigue también a él como individuo que haya cometido el error. El hecho de tomar el nombre a todos los pastores, todos los evangelistas, todos los apóstoles, todos los profetas, a toda esa gente, no hacen nada, es una tontería. Mirar, querido hermano, la gente paga dineros para hablar con un psicólogo. Un buen predicador, un siervo de Dios, tiene la psicología y ayudan. Estamos aquí para ayudar. Hemos visto gente que eran gente complicada. Simplemente hablando con esta persona, su parecer cambió. La agresividad se fue. Llega a ser una persona pacífica. Por eso valoren la iglesia. Valoren los esfuerzos del gobierno, valoren los esfuerzos de la seguridad, valoren los esfuerzos de nuestro Dios en nuestro ámbito nacional. Guinea es de Cristo, Guinea es de Cristo y Guinea Ecuatorial es del Señor Jesucristo. Muchas gracias. Muchas gracias, reverendo, por su tiempo y por habernos respondido a todas las preguntas. Hemos salido aquí, pero bien satisfechos por las respuestas. Esperamos que en otra ocasión volvamos a tener un encuentro como el que hemos tenido en esta tarde. Ok, aquí estaré y dispuesto para responder a cualquier inquietud. Que Dios me los bendiga a todos. Shalom. Amén, amén. Hemos llegado al término final de este programa. Espero que os haya sido de mucha bendición como lo ha sido para mí. No olviden suscribirse, denle like, comenten si os ha gustado la entrevista con el reverendo. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, pueden hacerlo en los comentarios.